Hoy miércoles los mercados cayeron luego de haber intentado recuperarse durante el lunes y el martes. Los temores que las empresas no estén reportando las ganancias esperadas se intensificó entre los inversionistas. De hecho, hay varios analistas, Investor Intelligence, Mohamed El-Erian, Robert Weinstein de Credit Suisse y bueno, hay unos cuantos que piensan que el mercado está entrando en un periodo de debilidad y hay algunos que piensan, por ejemplo, Mohamed El Erian de PIMCO, piensa que este va a ser un año muy malo para casi todos los tipos de activos, acciones, bonos, eh, ¿cómo se llama? Bienes raíces, materias primas, metales preciosos, etcétera. Viendo un poquito más de cerca el gráfico del Standard Poor's, vemos que el mercado, su promedio, viendo semanalmente, el, el promedio de las 3 semanas continúa no solamente por debajo del promedio de las 8 semanas, la línea amarilla por debajo del azul, sino que también está por debajo del promedio de las 21 semanas. Si ustedes observan, viendo en los últimos 2 años, 3 años, observen que el promedio de los 8 semanas casi nunca estuvo por encima perdón, por debajo de los 21 semanas, excepto, esto no se había visto excepto desde junio del 2008. Esto nos da una señal que a pesar de estas 2 días de la semana, lunes, martes, que intentó recuperarse, la caída del miércoles es muy significante y bueno, vamos a ver qué pasa el viernes cuando anuncien las cifras del desempleo. Con respecto a las cifras del desempleo, el gobierno ya anunció de antemano que se va a ver obligado a reajustar las cifras de desempleo, demostrando que hubo una caída en el desempleo peor, que hubieron 824.000 personas desempleadas que no fueron reportadas originalmente. Bueno, todo el mundo sabe que el gobierno ha tratado de poner las cifras un poco mejor de lo que eran, pero el problema es que si el gobierno sigue alterando las cifras, va a haber un momento en que nadie le quiere creer, va a haber un momento en que nadie le va a querer creer a las cifras del gobierno y esto se va a poner un poco más complicado. Para poner la posición del short del Standard Poor's, que es el SH, yo quisiera esperar un poquito más para ver, ya aquí viendo de cerca el famoso Ichimoku Cloud. Me gustaría ver más de cerca que, aquí si nos alejamos un poquito desde abril, vemos cómo los promedios y los precios en general se mantienen dentro de la nube, por eso se llama el Ichimoku Cloud. La nube básicamente es un punto de apoyo y es un punto de resistencia entre eh, diríamos, entre ambos promedios. Y lo que quisiera esperar a ver es si aquí hubo un intento del Standard Poor's de tratar de cruzar su punto de resistencia. Sin embargo, el día de hoy volvió a caer y se mantiene dentro de la nube. Yo quisiera, si vamos a tomar una posición short, me gustaría ver la posibilidad de que el precio caiga por debajo de la nube. Muy en particular si los promedios caen. En ese caso, tomaríamos posición del SH, que es la posición short del Standard Poor's. Para ese momento, obviamente el precio del short habrá superado no solamente su techo de resistencia, pero cruzará incluso por encima de lo que eventualmente será su línea de apoyo. En todo caso, vamos a esperar para ver qué es lo que sucede. Lo mismo con el QQQ. El QQQ no ha logrado, todavía está dentro de la nube, de cloud. Vamos a esperar que caiga para ver si podemos comprar el short, que sería el PSQ. Mantenemos la posición de los mercados emergentes, el 5% en el short del EEM, que es el EUM. Le está costando a los mercados emergentes recuperarse por encima de de la nube. Y aquí vemos cómo él va a intentar rebotar
contra hoy lo que antes era, pudo haber sido su piso, hoy en día es su techo, y vamos a ver si lo logra superar. El caso de bienes raíces, el caso de los bienes raíces, en los dos últimos días, lunes y martes, ellos intentaron recuperarse, pero el día de hoy, con la subida del dólar, con el anuncio de la posibilidad, bueno, el Banco Central probablemente estaba muy cercano a subir su tasa de interés y eso hizo que suba el dólar. Va a subir el dólar, obviamente, el sector de bienes raíces, el BNQ, volvió a caer el día de hoy. Vamos a ver si logra superar su techo, lo cual antes había sido su piso, su punto de apoyo. Eh, yo tengo mis dudas al respecto. Hay muchos reportes que dicen que la gente no está pagando, prefiere pagar la tarjeta Visa, perdón, la tarjeta de crédito antes de pagar las hipotecas. Eso nunca se había visto. Es una de las primeras veces que se ve esto de aquí. Yo creo que en todo caso el SRS, que es el short de bienes raíces, bueno, ha intentado en varias oportunidades cruzar, entrar hacia la nube. No lo ha logrado, por eso hemos mantenido 5% de la cartera en el SRS. Si él lograra cruzar la nube y colocarse aquí en estos niveles, probablemente podríamos comprar un poco más. De hecho, yo creo que estando tan débil, si él lograra solamente entrar una vez en la nube, podríamos incluso subir de 5 a 10%. En el caso de las materias primas, estas continúan, han intentado recuperarse, pero con el incremento de nuevo en el dólar de medio por ciento, estas hoy día cayeron prácticamente a los niveles del mejor punto del lunes. Sin embargo, no están logrando recuperarse por encima de la nube. Esto nos obliga, no podemos volver a entrar en el DBC, aunque se veía interesante que podía recuperarse, pero la fortaleza del dólar está haciendo que las materias primas caigan. Nos vamos a mantener alejados de las materias primas. Eh, con respecto al oro, el oro, habíamos reducido muchas de las posiciones cuando el oro cayó dentro de la nube y cuando cayó por debajo de la nube. Sin embargo, mantenemos un 5% y a pesar de que ha intentado recuperarse, la fortaleza del dólar no lo deja recuperarse del todo. Es muy posible que más adelante, especialmente si esta línea roja, este promedio rojo cae por debajo del promedio verde, es muy posible que tengamos que cerrar esa posición de una vez por todas. En el caso de los bonos, hoy ya fue un día complicado para los bonos porque precisamente Moody's volvió a insistir que el déficit fiscal del gobierno de los Estados Unidos lo va a obligar a Moody's a bajar el rating, la calificación de riesgo que la tienen en AAA. De hecho, hay muchos analistas que piensan que los Estados Unidos de América no se merece con los déficits tan altos. Bueno, el déficit de 3 trillones de dólares que va a ser entre el déficit del 2009 y el déficit del 2010, estamos hablando de 20% del Producto Interno Bruto. Eh, en efecto, casi todo lo que ellos reciben por impuestos lo tienen que pagar en servicio a la deuda. Hay muy pocos países que aguantan ese tipo de servicio a la deuda. Y lo que están diciendo es que el Moody's es que no se merecen ese triple A y probablemente se lo van a tener que quitar. Eso hizo que los bonos caigan. Ahora es interesante, los bonos, los inversionistas se refugiaron en los bonos, visto aquí, en en la época. Aquí vemos los bonos otra vez. Este es el TLT. Vemos cómo durante el crash muchos de los inversionistas se refugiaron en los bonos y quizás en esta ocasión, si hay una corrección en el Standard Poor's y en el resto de los mercados, quizás en esta ocasión los inversionistas no se refugien en los bonos del gobierno americano, posiblemente porque el gobierno, la Reserva Federal probablemente esté a punto de incrementar sus tasas de interés y probablemente eso fortalezca el dólar, pero no mientras los inversionistas corran a refugiarse en el dólar, probablemente en esta ocasión no quieran refugiarse en los bonos del gobierno americano. Si los promedios continúan cayendo, obviamente vamos a cerrar esa posición. En el caso del dólar,
El dólar lo continúa haciendo bastante bien. Mantenemos nuestra posición de 15% en el UUP. Visto aquí desde el punto de vista de Fibonacci, ya si tomamos el punto más alto y lo comparamos con el punto más bajo, él ha recuperado un 23,6% de su punto más bajo. Vamos a ver si él llega a la próxima etapa, que sería el 38,2, y sería muy interesante si llegara a 50% de recuperación.